Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos preparado un programa muy toledano. Vamos a hablar de mazapán y es que hoy mismo se ha presentado en el Ayuntamiento de Toledo este libro, El mazapán de Toledo y su historia, la confitería de Santo Tomé. Y para hablarnos de este libro y de todo lo que esconde, ¿quién mejor que Juan Ignacio de Mesa? Muchísimas gracias por haber acudido a nuestro programa. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, este libro, El mazapán de Toledo y su historia. ¿Cuál es la historia del mazapán de Toledo? Bueno, siempre se dijo que el que descubriera quién había sido el inventor del mazapán, que había que hacerle un monumento en Toledo. Y siempre había la misma duda de que realmente a ver cómo se podía alcanzar ese éxito. Porque el mazapán de Toledo, como otras muchas cosas en nuestra ciudad, están vinculados a la leyenda. Y la leyenda, pues, es una delicia, es una maravilla, porque forma parte de nuestra propia cultura. No hay que dejar la leyenda de al lado. Es una maravilla Toledo. Si la leyenda de la Piedra del Rey Moro o el Pozo Amargo o cualquiera de las muchas leyendas que Toledo tiene, pues en cierto modo perdería su áurea. La leyenda hay que dejarla que crezca. Pero eso no quita para que se pueda investigar en profundidad, porque a veces la historia y la verdad mejoran muchísimo la leyenda, ¿no? Te encuentras que cuando empiezas a ir excavando a ver cuál es el motivo por el que el mazapán de Toledo tiene esa fama y ese reconocimiento y buscas sus orígenes, te encuentras con sorpresas, ¿no? Y dices, oiga, pues mire usted, si resulta que en Toledo no hay azúcar, que es un componente fundamental del mazapán, y resulta que el gremio de confiteros de Toledo establecía en sus ordenanzas que para la producción del mazapán se tenía que contar con almendra dulce de Valencia. Por lo tanto, tampoco se utilizaba habitualmente para considerar un mazapán de calidad la propia que aquí se cultivaba. Entonces dices, bueno, no tenemos materia prima, no tenemos producto que podamos decir que tenga razón por su vinculación a la tierra para poder elaborar el mazapán, y nos encontramos encima que el azúcar era un producto escaso que llega aquí, como otros muchos productos, a través del Mediterráneo, en ese comercio entre Oriente y Occidente, desde ya la Alta Edad Media hasta los principios de la Edad Moderna, pero no en cantidades suficientes como para poder producir grandes cantidades, ¿no? El azúcar era un bien escaso y caro, que se utilizaba o bien en la mesa de los reyes, o bien para edulcorar determinados productos de farmacia, pero no para hacer grandes cantidades de un producto y que pudiera estar al alcance de todos. ¿Pero qué sucede? Pues bueno, cae el Reino de Granada. El azúcar que se produce en la península, en la zona que tiene clima subtropical suficiente para tener plantada caña de azúcar, ya, se abre hacia el norte de la península. La corte está aquí ya con Carlos y con todo lo que ello conlleva. El propio poderío de la Iglesia toledana implicaba también un foco de atracción. La población de Toledo en el siglo XVI crece exponencialmente. Entonces nos encontramos que hay un gremio de confiteros que se establece con mucha fuerza y que marca sus directrices para poder elaborar aquí este producto, así como otros confites. Y empieza el mazapán de verdad a partir de ese momento. Y hay en el libro, el trabajo que ha hecho el archivero municipal, Mariano García Rupérez, es una verdadera delicia, porque te descubre, vuelvo a insistir, cosas y cuestiones que mejoran con creces la leyenda. A veces, según lo vas leyendo, te vas dando cuenta que es una verdadera delicia lo que puedes encontrar en el libro. Y el gremio de confiteros pues mantiene su control, hasta el extremo de que era una especie de instituto tecnológico de Massachusetts de la época, ¿no? A todo aquel que quería tener un título de prestigio que le permitiera hacer confites en cualquiera de los territorios de las Españas de aquel momento, si su título estaba expedido por el gremio de confiteros de Toledo, era como una carta de presentación. Este señor es un buen confitero. Y entonces, bueno, pues una cosa se une a la otra, y entonces el gremio de confiteros y el mazapán de Toledo van creciendo de la mano a lo largo de los siglos, hasta que ya se implanta casi como una especie, no sabemos si calificativo o sustantivo, si es el sustantivo es Toledo, el calificativo mazapán, o el sustantivo es mazapán, el calificativo es Toledo. Y es lo que llega hasta nuestros días. Esa es la primera parte de la historia. Y tiene su parte de divertimento. Esto ya, como estamos todos conceptualmente vinculados a las series de televisión, da para una serie de televisión estupenda, porque tiene muchos
muchas facetas, es poliédrico el origen. La segunda parte que había era, obviamente, quiénes eran estos confiteros de Toledo, ¿no? Esto es curioso, el poder investigar en quiénes componen el censo de los confiteros, quiénes eran, qué personajes se atendía, qué vinculación tenían, cómo tenían una cierta endogamia entre ellos, cómo en el momento en que uno o una se quedaba viudo o viuda, paradójicamente se casaban entre ellos, era una especie de intentar cerrar el círculo y que no se expandiera en demasía el conocimiento de cómo hacer el producto, y entonces pues tiene también su gracia el ir viendo quiénes eran. Luego, obviamente, pues pone de manifiesto pues, lo que era la sociedad de la época. No había mujeres en el gremio de confiteros, es más, si se quedaba viuda la esposa de un confitero y quería seguir con el negocio de su difunto marido, tenía que contratar a un maestro que pudiera tener a su nombre la explotación de la confitería. Por eso era normal y habitual ese tipo de matrimonios que pudiéramos considerar casi de conveniencia, ¿no? Para poderlo continuar. Y nos encontramos con unos personajes fantásticos. Hay un libro del siglo XIX, Los albaricoques de Toledo, en donde se editan una serie de caricaturas de los personajes más significativos de la época, y entre ellos hay 4 confiteros en concreto, a los que pone de manifiesto como los más significativos en su día. Desde Alejo García, que es un personaje que además escribe bastantes cosas, y en el libro algunas de ellas se reproducen, a un antepasado nuestro, Eleuterio Pérez, que debía ser un personaje muy curioso. Este señor, lo digo no para que nadie le tome como ejemplo, pero para que veamos qué personaje era. Era aficionado a la caza, entonces le pillan un día cazando como furtivo en una finca, y ni corto ni perezoso, para evitar cualquier consecuencia que pudiera tener ese hecho, compró la finca. Era un señor curioso, ¿no? Muere joven. Las fotos que hay del sepelio y la crónica que se publica en la prensa con motivo de su defunción da a conocer lo que había, lo más granado de la sociedad de la época, y su viuda se casa con otro confitero, precisamente en ese tema de lo que estábamos hablando. Pero la línea de continuidad de Eleuterio viene a través de un sobrino suyo, sobrino de Pérez, que es como se va continuando la tradición. Y vamos viendo quiénes son los confiteros. Ahí se citan en el libro pues virtualmente todos los confiteros que de alguna manera pasaron, bien fuera a través de los censos de gremios o bien fuera a través de las actas que se recogen en el archivo municipal a lo largo de todo el siglo XIX, con fechas de apertura de establecimientos, dónde estaban estos ubicados, cómo fueron cambiando de titularidad de manos de unos y a otros. Nos extendemos a toda la provincia, se recogen confiteros de Sonseca, de La Mata, de Consuegra. Viene, yo creo que un inventario bastante curioso de todos ellos. Y se establece su vinculación a través de la publicidad que se daba en los medios de prensa para dar a conocer el producto en Madrid y los puntos de venta que en Madrid había del mazapán. Y hay una publicidad divertidísima. Yo me he enterado de algunas de las cuestiones que el mazapán tenía como efectos secundarios en el siglo XIX, que no ha debido llegar al siglo XX, porque entre otras cosas se utilizaba como crecepelo. O sea, cosa que obviamente yo soy la más clara demostración de que no me ha hecho absolutamente, ni era puro marketing, no ha tenido absolutamente nada que ver. Y esa es la segunda parte del libro, que es una verdadera gozada el poderlo ver. Hay una referencia a unos personajes también muy curiosos a los cuales en cierto modo se les da un homenaje. Y es un antiguo concejal del Ayuntamiento de Toledo, Luis García Galeano, que obviamente es concejal en los años 30 y con motivo de la guerra civil, como otros muchos españoles, tiene que partir para el exilio. Termina dando con su cuerpo y sus ambiciones el hombre en Ciudad de México. No tiene absolutamente ningún medio de sustento y, acordándose de sus orígenes toledanos, aunque no tenía ninguna vinculación con el producto, con un pequeño molinillo empieza a hacer mazapán y lo empieza a vender casa por casa. Tiene éxito esa iniciativa y entonces constituye a la sociedad Mazapanes Toledo, sociedad anónima. Todos los años sacaba unos calendarios fantásticos con grabados de Parcerís y Villamil, que yo creo que casi todos los toledanos conocemos, y era un poco su tarjeta de presentación. Y en un momento determinado, a otro exiliado
también toledano, Javier Malagón, le encarga un libro sobre historia y leyenda del mazapán. Y saca en 1990 un libro fantástico, yo creo lo mejor que se ha hecho en cuanto a completo, hasta la edición obviamente de este libro, lo que mejor se había hecho sobre la historia del mazapán. Y había como una especie de asignatura pendiente, ¿no? O sea, un exiliado toledano en México es el que lleva adelante una obra de este tipo. Y casi nos veíamos obligados a decir, hombre, hay que responder a ese esfuerzo haciendo algo parecido aquí, pero dándole más profundidad. Yo creo que corresponde a este libro decir que da respuesta a muchos interrogantes que en el libro que lleva adelante Javier Malagón editándolo por iniciativa de Luis García Galiano no se pudo quizá llevar a cabo porque no tenían acceso a mucha documentación que por suerte aquí sí hemos tenido. Entonces, esa es una faceta también del libro. Otra faceta del libro interesantísima es el recetario. Aquí ha habido, otra vez, Mariano García Rupérez y Antonio Pareja han hecho una compilación de recetas de mazapán en donde lo que hay es una transcripción, una traducción de forma que es legible para cualquiera el poder ver la cantidad de recetas que con el mazapán se hacía. La parte de prensa la hace Enrique y hace una verdadera joya en cuanto a compilación de documentación al respecto. Y luego Rafael del Cerro hace como historiador la historia de Santo Tomé. ¿Claro? Porque nosotros era por tradición oral, teníamos mucha documentación y muchas cosas que nos había transmitido nuestra madre, pero había cuestiones que te perdías en un momento determinado. Había que buscar testamentarías, protocolos notariales, partidas de nacimiento, certificados de matrimonio, empadronamientos en parroquias, porque no se nos olvide la documentación antes de que se creen los registros civiles y los registros de la propiedad a mediados del siglo XIX, donde estaban a las parroquias. Sí, exacto. Y es la fuente de información. Y ahí pues ha hecho una labor maravillosa Rafael del Cerro, como un cancerbero que ha hecho presa en toda la documentación a la que accedía, y nos ha hecho el árbol genealógico de finales del siglo XVIII, dando soporte documental a todo lo que son los antecedentes y la evolución de la titularidad dentro de la familia de lo que es el origen del actual Santo Tomé, que como sociedad la constituye mi madre para evitar los cambios de nombre que había generación tras generación, y le pone definitivamente por lo que popularmente todo el mundo lo conocía en Toledo como Santo Tomé, y entonces es la parte que, hombre, desde el punto de vista afectivo, a nosotros más nos llena, ¿no? Por habernos encontrado con una explicación a todo lo que ha habido a lo largo de estas 7 generaciones que ya llevamos, contando la de mi sobrino y mi hija, que están ahora al frente de la empresa, en la confitería Santo Tomé. Porque es verdad que sí, antes siempre también se asociaba el mazapán a las monjitas, a los conventos de clausura. Esa idea también ha ido evolucionando y ahora no hay nadie que no asocie Santo Tomé al mazapán. Bueno, pero eso es una labor que yo creo, y así lo digo también en el libro, en una de las partes correspondientes, las pocas que a mí me tocan, porque yo no soy autor, yo he sido promotor, iniciativa, lo prologo y lo dedico. Lo demás es trabajo de historiadores e investigadores que lo han llevado a cabo. Yo digo que realmente Santo Tomé es lo que es, independientemente de por la historia y por las gentes que han trabajado en la empresa a lo largo de este mar de siglo y medio, por 2 personas que para mí tienen una importancia vital. Una fue mi madre, que como empresaria en los años 50, que para los que de mi generación sepan y se acuerden de lo que es eso, había que tener mucho valor ser empresaria en los años 50, tomó 2 decisiones fundamentales. Una, y es que había que conservar y perpetuar la fórmula del mazapán de toda la vida, que no había que permitir bajo ningún concepto que entrara un conservante ni que entrara un plástico de envoltorio en el producto directo, que tenía que ser un producto en vivo y en directo, elaborado todos los días. Y eso era una decisión. Y luego mantener el obrador en el caserón del siglo XVII, donde se ubica desde hace más de 100 años, ¿no? Y no irnos fuera del casco a una que hubiera sido lo racionalmente inteligente, ¿no? Nos vamos a una nave, tenemos mayor capacidad, más facilidad de acceso, menores costos. Pero ella decía
que se perdía personalidad. Había que mantenerlo en el sitio de origen y así lo hemos procurado permanentemente. Y esa es una mujer fundamental en la historia. Y la otra mujer es mi esposa, Inés, que esto a lo mejor a la gente le suena raro, pero mi madre no planteó que ninguno de sus 3 hijos varones la sucediera en la empresa. También es verdad que cada uno de los 3 hijos teníamos una actividad profesional diferenciada, pero se lo planteó a mi mujer. Una suegra le plantea a su nuera, tú te vienes conmigo. Una relación, ¿eh? Sí, una relación perfecta, fuerte, porque mujeres de carácter fuerte, pero que entendían perfectamente, se entendieron maravillosamente bien e hicieron realmente el que Santo Tomé, si ya tenía una tradición excelente, ya se afincó en la excelencia y se consolidó totalmente a lo largo de estas 4 décadas que mi mujer ha estado de jefa. Ahora le toca a Ana coger el testigo. Ahí están ya los testigos, mi sobrino Jerónimo y mi hija Ana están llevando el testigo. Y luego ha habido una cosa que también queremos hacer homenaje, y es que una empresa familiar es muy difícil que se mantenga sin algo que a lo mejor suena feo, suena absurdo en este momento decir, pero si no funciona con la lealtad de tu gente. Es decir, tú puedes ser teóricamente el dueño, teóricamente vuelvo a decir, en una empresa familiar eres el usufructuario de una titularidad que recibes de tus padres y la tienes que dejar a tus hijos. O sea, que eres un flujo, no eres algo estático, lo mantienes en el tiempo como la responsabilidad que te corresponde en tu momento, nada más. Pero los que conforman la estructura y los que hacen la historia son las personas que trabajan, los que con su ejemplo y con sus valores son los que te dan muestras de lealtad, profesionalidad, sacrificio, y esos son los que realmente empiezas a rascar y dices, bueno, ¿por qué es lo que es una empresa familiar como esta a lo largo del tiempo? Evidentemente por quienes la gestionan, pero aparte de por quienes la gestionan, por quienes todo el día a día, trabajan, se esfuerzan y consiguen que la idiosincrasia, la cultura de esa empresa se mantenga a lo largo de generaciones. Bien. Los que van viniendo. Bueno, este libro hemos hablado del archivero municipal, de Quique, el periodista, muchas colaboraciones, pero también hay muchas imágenes a lo largo del libro, muchísimas imágenes a todo color, también muchas procedentes de la colección de Luis Alba. Sí, bueno, el libro no hubiera sido igual si no hubiéramos tenido acceso a la colección de Luis Alba. O sea, Luis Alba ha sido una persona, yo creo, sinceramente lo diré, yo creo que nunca le agradeceremos lo suficiente en Toledo la labor que Luis Alba ha hecho a lo largo de toda su vida. El compilar todo lo que llegaba a sus manos. Muchas veces puedes considerar que un elemento no tiene importancia hasta que de repente pasa el tiempo y te das cuenta de que si no hubiera sido por Luis Alba, esa pista, ese documento, ese dato se hubiera perdido. Pues Luis ha hecho una compilación de piezas fantásticas, de colecciones de cromos a cualquier otro tipo de pieza. Hay una cosa que nos ha sorprendido porque no teníamos ni idea, se habían perdido totalmente. En el salón que había anejo a la confitería en Santo Tomé, se les daba a los niños, cuando llegaban allí a tomar chocolate con sus padres, se les daba unas cartulinas con un poquito de acuarela y unos dibujos de pajaritos para que los colorearan. La colección completa está en la colección de Luis Alba. Sorprendente, sorprendente. Una colección de cromos que se adjuntaban a las chocolatinas que se fabricaban, porque con el nombre de la Imperial también era fábrica de chocolates, Santo Tomé. Y entonces, bueno, pues la colección completa de cromos en la colección de Luis Alba. Bueno, cajas, postales, todos los confiteros de Toledo, hubo un momento en que cuando ya empezaron a llegar aquí los primeros turistas, las postales se hacían como un elemento de difusión. Y entonces, pues todos los confiteros, Casado, Telesforo, Santo Tomé, todos hacían colección de postales. Y entonces, esa colección de postales, hay un montón de esas postales que están también en el libro. No deja de sorprender la colección de postales. No, es una cosa impresionante, porque te das cuenta que elementos de marketing que hoy nos parecen
modernos Sí. estaban siendo Están en- utilizados hace ya más de 100 años y de manera casi conjunta por parte de todos, ¿no? Ujú. Está francamente muy bien reflejada la obra del archivo de Luis Alba, independientemente de un montón de documentación que ha salido, porque, bueno, Enrique en reproducción de medios de prensa Sí. del siglo XIX ha encontrado verdaderas joyas Ujú. que también están publicadas. Y luego se tomó una decisión muy buena por Antonio Pareja como editor, y totalmente de acuerdo con él. Lo estuvimos viendo, era un problema que encarecía la edición y le daba más páginas de las previstas. Pero pensábamos que la forma de dar más seriedad todavía al libro en cuanto a su contenido de investigación era que no solo se hiciera la referencia bibliográfica al documento o al archivo, sino que éste se reprodujera. Ujú. Entonces, yo creo que mucha gente se va a sorprender cuando en el libro vean que no es que se haga referencia a las ordenanzas del gremio de confiteros, es que están las ordenanzas. Están. Ujú. No es que se vaya a ver un censo de precios que establecía el Ayuntamiento de Toledo con el veedor del gremio, es que está la distribución. Es que no se hace referencia a un determinado anuncio o una determinada obra que está publicada en tal o cual medio de prensa del siglo XIX. Es que está reproducido también, en mayor o menor tamaño para poderlo encajar, porque si no el libro se nos hubiera ido al doble de páginas. Pero todo ello está. Ujú. Y en las recetas 3/4 de lo mismo. Las recetas van a sorprender, todas obviamente respetan algo que es básico y fundamental. Almendra. Y es que el mazapán tiene que tener más del 50% de almendra. Huya usted de Del cualquier cosa que le vendan que no tenga eso, porque le están vendiendo a usted otra cosa, pero que no se lo vendan como mazapán. Ujú. Y entonces es un tema que también viene muy bien el echarse un repaso a las recetas y ver para qué servían. Ajá. Que a alguno le va a dar la risa floja cuando vea cuáles eran las consecuencias que algunas recetas podían tener para el organismo y su metabolismo. O sea que también eso viene muy bien, viene muy bien. Bueno, son casi 200 páginas, ¿no? No, no, O más de más de 200. 200 páginas, un año de trabajo. Un año. Desde la primera reunión, que fue aproximadamente la primera reunión que yo mantuve con Antonio para hacer un poco el esquema de lo que como alcance quería que se intentara ver. Estamos hablando de diciembre del año 18, noviembre, diciembre del año 18, cuando ya se decidió quién era el equipo. Estamos hablando ya sí de finales de diciembre de 2018, y desde entonces para acá han trabajado de forma incansable con reuniones de coordinación y sobre todo pues porque muchas veces lo que uno estudiaba repercutía en lo que otro estaba viendo, con lo cual esto el se cruce, va uniendo claro, y no el hay cruce fin. de información ha sido francamente interesante. Yo creo que, lo que ha hecho Mariano García Rupérez, Enrique Sánchez Lubián, Rafael del Cerro Malagón y Antonio Pareja, yo creo que es el libro que el mazapán de Toledo necesitaba para conocer de verdad su historia. Bueno, yo creo que es además el libro que todo toledano que se precie, que Sí. buen toledano, que sepa lo que es el mazapán de verdad, tampoco debe faltar en sus librerías. Y habrá muchas cosas que les llamará la atención. Podemos Muchas descubrir cosas. muchas cosas, porque quién diría que el mazapán, un dulce, puede dar para tanto. Sí, lo da. Bueno, Juan Ignacio, pues muchísimas gracias por habernos De nada. acompañado esta noche. Y bueno, pues un regalazo este libro y una maravilla y muy rico, desde luego. Muchas gracias. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.